si queremos que esa palabra nos siga viviendo en nuestras generaciones. Porque dice que la palabra debe ir de generación en generación. Amén. Entonces dice, y muchas veces uno dice tercera, primera o cuarta generación, pero la palabra me enseña también a mí que es hasta 1000 generaciones. Depende de ti hasta dónde quieres que llegue la palabra viva. Digo, ay Señor, muchas veces podemos leer la palabra y no lo podemos reflexionar un poquito. ¿Hasta qué generación? Sí, muy difícil a veces llegamos a la segunda generación cuando ya digo, bueno, pero tu palabra dice, Señor, que es viva. Y me gusta el encabezado porque dice, ¿vives dentro o fuera del reino? Es una palabra que me hizo reflexionar a mí, porque si yo hubiese vivido en el reino, desde cuando vine a los pies del Señor, no hubiese cometido tantos errores, tanto en mi familia, tanto dentro de la iglesia, tanto fuera de la iglesia. Si en realidad yo hubiese estado dentro y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, fue como cuando te miras en un espejo, porque la palabra eso es un espejo. Y más si nos ponemos los lentes, cuando ya vamos envejeciendo, ya nos vemos nuestros defectos. Las pecas salen más, las arrugas salen más, nuestro físico se va descomponiendo. Pero cuando tú agarras la palabra y dice que nos podamos renovar en el espíritu y mente, ¿no? Yo le agarro esa palabra porque dice que renuévate. Entonces, gracias Señor por la palabra que me das, porque me hace reflexionar y me hace pensar en a dónde quiero estar. Amén. Entonces, que la palabra sea un refrigerio para ti y para mí en estos momentos. Amén. Otra cosa que no sé si los de la alabanza dijeron aquí algo, pero hay algo que me comentó, que supe que creo que Abby y Cristina fueron al doctor para que las tengan en sus oraciones. No sé qué haya pasado, ni nada, ni dieron ni explicación, ni nada de eso, pero que el Señor también tenga misericordia de ellos, ¿no? Y que toda enfermedad también la pongamos bajo los pies de Cristo. Amén. Yo creo que esta palabra ya la hemos hasta muchas veces memorizado, ¿verdad? Donde habla de las parábolas que le dice al pueblo. Dice que un día salió Jesús que el día salió, dice que aquel día salió Jesús. Pero antes de empezar quisiera alguien que orara. Yo sé que me corresponde a mí, pero alguien que orara, que saliera de su corazón, porque el corazón es donde salen todas las cosas. Y muchas veces en esta época que todas las personas casi están muy sensibles del corazón, que vienen de la Pascua, a veces somos sensibles y a veces también se endurece el corazón. Pero todo hay un propósito, porque nada cae. ¿Alguien siente en su corazón orar en esta hermosa mañana? Yo sé que me corresponde a mí orar. Y que la palabra para que la palabra también tenga un peso. Y la palabra tiene peso porque Él usa a quien Él desea.
Yo creo que venimos con un propósito todos aquí a recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, y cada día la bendición es nueva de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Oremos. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estamos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Padre, en este hermoso día, Señor, que nos has concedido, te damos la gloria y la honra a ti, Padre, por tu fidelidad. Padre, esta palabra que va a salir de los labios de tu Hijo, Servelio Señor, es palabra introducida por medio de tu Espíritu Santo. Cada uno de los que estamos aquí, de tus hijos, Padre, que hemos llegado porque tú nos has llamado, nuestros oídos, Padre, estén atentos a tu palabra, a la semilla que tú vas a dar hoy en este día, y que viene, Señor, con el fertilizante que es la sangre de Cristo Jesús, para llevar a cabo los propósitos que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y gracias. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Es Mateo 13, del 1, vamos a estar reflexionando hasta que se termine. Y salió Jesús y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Entró él en la barca y se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál al 100, y cuál al 70, y cuál al 30 por uno. El que tiene oído, oiga. Para oír, oiga. Dice que salió Jesús, ¿no? Y se puso en la playa, y había mucha gente. El propósito aquí, digo, bueno, ¿por qué les hablaba siempre en parábolas? Pero eran gente también, gente común. No eran de sus discípulos. Viene siendo como hoy. Si viene una persona que no conoce de nada de Dios, muchas cosas va a entender y muchas cosas no va a entender. Quizás muchos fueron por curiosidad, muchos fueron para ver quién era el que estaba predicando, quién era el que llevaba la palabra. Y muchos a lo mejor fueron por curiosidad, como hoy en día, voy a ver qué hay. Mas sin embargo, dice que les hablaba en parábolas a la gente común, dice, para que, oyendo qué, no oigan, y viendo, no vean, y oyendo también, no entiendan lo que significa. A veces así nos pasa a nosotros. No vemos porque todavía tenemos el velo en nuestros ojos. No oímos porque nuestros oídos también espirituales tampoco están desarrollados a escuchar la palabra de Dios. Mas sin embargo, explica la palabra más adelante. A sus discípulos les explica cuál es el propósito de las parábolas. Porque ellos eran ¿de qué? Eran del reino de Él. A ellos sí se les explicó el significado de las parábolas, pero fue ¿qué? Aparte. Porque estaban haciendo que ellos ¿qué? Discipulados por el maestro. Aparte los agarró. Dice que a ellos sí les explicó. Dice, a ellos no les puedo explicar, pero a ustedes sí. Porque mi palabra estaba sembrando que es la buena semilla, ¿verdad? Para un futuro. Y así a nosotros también el Señor en esta hermosa
mañana todavía, que es mañana, que está sembrando esa semilla en nuestro corazón para que vaya aquí a la palabra un día creciendo, cada día más. Me encanta cómo muchas veces uno no entiende unas cosas bien simples. A mí las matemáticas siempre se me hicieron bien difíciles, pero gloria a Dios por lo que tienen esa capacidad también. Entonces a cada uno el Señor le da un diseño para enseñar. Y espero que en este diseño también te reflejes y miremos a dónde estamos viviendo, si dentro o fuera del reino. En el 10 dice, el propósito de las parábolas, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber ahí está algo bien importante, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no le es dado. Bien clarito, ¿verdad? Tú como hijo o tú como hija, el Señor te revela lo escondido, lo profundo del ser humano. Y es ahí donde dice, wow, ¿cómo sabe Él que tengo esto? Porque el Señor es el que revela. ¿Y a quién le da? A sus hijos. Hay algo que me impacta ahí cuando la mujer cananea se le acercó y que le dijera que sanara a su hija. Uno pensaría que hasta es como grosero, ¿no? Cuando le dijo, no es bueno que los de la casa de Israel quieran el pan de los hijos. Dice, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa del Padre. ¿Te imaginas esa palabra que le hayan dicho? Bueno, ¿cómo me está diciendo eso? Pero ahí miramos la misericordia de Dios y la persona que fue humilde a pedir ese favor. Ella se aferró al maestro porque estaba viendo, estaba entendiendo, aún sin ser de la casa de Israel. Wow, ya muchas veces nosotros con tantito un mal gesto, pero ella alcanzó la misericordia y la gloria de Dios. Amén. Entonces digo, wow, Señor, prepara el corazón de nuestras vidas, porque el Señor te va a revelar los misterios. Y si no te lo revela, hay un propósito también. Quizás para que medites más en la palabra, busques más esa fuente de agua donde tú te tienes que alimentar a diario. Porque no debemos dejar de apagar lo que el Señor ha sembrado en tu corazón. En las cosas buenas y en las malas tenemos que ir de aumento en aumento y siempre ser agradecidos en cualquier de las circunstancias. ¿Te imaginas el primer latigazo que él se hubiera rajado? Dijo, no, hay un propósito en mi vida y lo voy a culminar hasta en la cruz. Ahí voy a ir, Señor. Dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. El 14, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías, dijo, de oído oiréis y no entendéis, y viendo veréis y no perseveréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. ¿Qué espíritu le está haciendo? ¿Qué espíritu lo estaba atormentando? El espíritu de estupor. Como muchas veces nosotros no oyemos. ¿Por qué? Porque el espíritu de estupor viene a que te adormezcas en la iglesia o en otro lado. Es cuando dejamos entrar a nuestra mente, a nuestro corazón, ese espíritu de estupor, el cual trae tropiezo en tu vida, para que no ven el propósito de Dios que hay en ti. Entonces eso es lo que le está explicando a sus discípulos y le está explicando también a la iglesia de Marietta. Amén.
Es lo que el Señor quiere, que avivamos, que estemos siempre listos, pegados a la fuente. Gusto en verte, mi hermano. Entonces, eso es lo que el Señor quiere. Que no nos adormezcamos nosotros. Porque muchas veces así les pasa hasta los maestros. Se duermen y no entienden. ¿Por qué? Porque está un velo también en ellos. Porque no ves que hay muchos doctores, son doctores general que te atienden de todo, pero hay un especialista en corazón, hasta en las venas, hay un especialista. Para el cerebro hay un especialista. Pero tú y yo estamos, si queremos, estamos dentro del reino, que el Señor te dé el poder para hacer las obras. Pero para eso también hay un requisito, tenemos que estar dentro del reino. Por eso dice que Él es el doctor por excelencia. Y lo más importante que ahí en el 18, el Señor también vuelve a explicar otra vez el significado de las parábolas. Vuelve. Parece que es lo mismo y se repite, pero no. Porque en cada palabra hay una frase muy diferente. Acuérdense que allá hubo gente común que escuchaban la palabra y a sus discípulos se les explicó aparte. Allí en tu intimidad, allí donde estés en tu intimidad, el Señor te va a explicar todo lo que haya escondido. Dice, porque Él lo trae a la luz lo que está escondido. Porque Él es luz. Dice en el 18, oí pues las parábolas del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Lo que fue sembrado en su corazón es el que fue sembrado junto al camino. La semilla que se fue, no la captó, no la entendió y se fue así como vino, vacío. Así me pasaba a mí cuando recién empezamos, vacío. Y a veces vas a la iglesia por acompañar a tu mamá, a tu papá, a tu amigo o a tu hermano, pero así como entraste, también saliste vacío. Se fue la palabra. No hubo retención de la palabra en tu mente. O no hubo interés de tu parte también. O simplemente no te importó. El 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene en sí raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir las aflicciones de la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahí es lo más duro, ¿verdad? La recibimos, pero cuando vienen las pruebas, las aflicciones, tropezamos, caemos. No nos alimentamos ya de la palabra. Y eso es un tropiezo cuando no te alimentas de la palabra. Y no nada más puede ser eso, tu forma de expresarte también. Lo mucho escuchar y lo poco retener también es otro tropiezo. Mi forma de conducirme también es otro tropiezo. Mi testimonio también es otro tropiezo que yo traigo para otra persona. Nos hacemos tipo fariseos. No dejamos que entren, ni dejamos que otros entren. Entonces la palabra es fuerte, pero
Esto no es para señalar culpables, no. Es para que reflexionemos y miremos a dónde estamos viviendo. Porque el Señor siempre está con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para abrazarte y decirte, ven mi amado. Ya no eres mi siervo. Dice que les llamó ¿qué? Amigos. Así de sencillo es el Señor. Así de amable es el Señor. Así de caballero. Es sencillo. No más que nosotros tengamos un corazón disponible al servicio de Él. Y no endurezcamos nuestro corazón. El 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y al 70 y al 30 por uno. Ese fue el que retuvo la palabra, el que está gozoso en la palabra, el que se goza en la palabra, el que le dice a esta hora hay reunión, ahí está presente. Es el que recibe, es el que persevera, es el que está en la constancia y la perseverancia del reino. Él está en el reino, ¿verdad? Esa clase de persona es que está en el reino. A pesar de con sus tropiezos, todo lo que ven en él, en esa persona, está dentro del reino. Porque muchas veces tú puedes tener aflicciones en tu corazón, en tu familia, en la amada, que le das el codazo, en la amada que está ahí, que te persigue también, puedes tener esa persecución a tu lado. Y eso también es el área espiritual. Puedes tener esa persecución, pero estás perseverando en el reino de Dios. No es que estés empujando la puerta, sí la estás empujando con las aflicciones, pero Él también te está esperando y Él también te está apoyando. Que dice, si tu presencia no va conmigo, yo no voy, yo prefiero tu presencia. Amén. Y es lo que el Señor quiere de nosotros, que perseveremos en la palabra, a como vengan los tropiezos, pero que estemos siempre presentes en Él, que sabemos que Él es el que tiene la respuesta a todas nuestras decisiones. Y el Señor nos sigue hablando, nos sigue ministrando y les explica también la parábola de la cizaña. También ahí le da otro toque bien especial aquí. Dice, y le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras que dormía, los hombres vino y su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Es una interrogación ahí, ¿verdad? ¿De a dónde? Si nosotros sabemos que sembraste buena, ¿qué? Buena semilla. ¿Y de a dónde salió esa cizaña? ¿De a dónde salió la otra semilla? Dice que mientras que dormían. Y así nos pasa a nosotros cuando nosotros nos dormimos. Viene el enemigo en tu mente, en tu corazón y mete la palabra. Es la cizaña. Es lo que corrompe tu mente, tu corazón, la palabra que te hayan dicho. Aquí está hablando de una semilla. Está hablando del campo. ¿Quién es ese campo? Ese campo eres tú. ¿Quién es esa semilla? El enemigo, ¿verdad? Que sembró la cizaña. ¿A dónde van los dardos del enemigo? Dice que en la mente, ¿no? Ahí van los dardos. Ya le sembraron la duda. Cuando te siembran una duda, ¿qué pasa? Ya estás cabilgando en dos caminos.
¿Iré o no iré? ¿Lo haré o no lo haré? ¿O me va a ir mal? ¿Ya sembraron qué? Ya sembraron la duda, lo cual está produciendo en tu mente la duda. ¿Qué le pasó a Pedro cuando saltó de la barca? Dudó, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Se hundió. ¿Por qué? Porque desenfocó la mirada del que le estaba dando la orden. Ven, ven. Dice que caminó, pero al desenfocar se cayó. Y así nos pasa a nosotros. Cuando nosotros nos desenfocamos la mirada del que te está dando la orden que camines y desenfocamos, nos hundimos en nuestros problemas o en nuestros deleites también carnales. Y es donde perdemos. Digo, wow, Señor, qué enseñanza me estás dejando. Porque si yo viviera en el reino, no vendrían esos tropiezos. Pero cuando desenfoco mi mirada de ti, Señor, y mis oídos se cierran, cuando no te escucho, es cuando tropiezo. ¿A cuánto nos ha pasado? Tropezamos y caemos, porque desenfocamos la mirada del consumidor de la vida, de Cristo. Y les dijeron en el 20, Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno al otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña, atala en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Wow. Dice que ahí será el crujir de dientes, ¿verdad? Va a recoger primero ¿qué? La cizaña, la va a atar de pies y manos y te va a quemar. Se va a quemar. Pero dice que van a poner lo puro, lo grano, dice en el reino de él. Dijo granero aquí, pero es el reino de él. Ahí. Y los demás se van, dice que los ángeles son los segadores, aquí lo explica más adelante. Wow, digo, Señor, qué hermosa es la palabra, que tiene vida y por eso que repite en nuestro corazón. Señor, gracias porque yo soy ese campo, gracias porque soy esa semilla tuya que va a ir de generación y no voy a cansarlo de repetirlo, ni a mis hijos ni a mis nietos, si Dios me da licencia, ¿verdad? Entonces eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos ese campo fértil. Aunque a veces la cizaña esté al lado tuyo, ¿verdad? Y no me refiero a los matrimonios, ¿eh? La cizaña dice, déjala que crezca junto a tu lado también, déjala. Pero al final yo la arrancaré todo lo que te estorba. Amén. Yo lo arrancaré todo lo que te estorba, porque tú eres un grano escogido para mí. Esa es la diferencia. A veces el Señor te deja con ese clavito, ¿verdad? Así como se lo hizo a Pablo. Le dejó porque dice que no fue sano y es porque el Señor no tiene el poder para hacerlo. ¿Qué le dijo? Bástate de mi gracia, Pablo. Y eso que no estaba casado, ¿eh? Bástate de mi gracia, Pablo dice. Aunque te digan no te quiero, ¿verdad, Fumencio? Tú sigues pegado ahí. Entonces dice el Señor, eso es la palabra, que nos regocijemos en todo y por todo. Por eso el Señor nos da amor en la pareja. Por eso siempre hay uno que da más y el otro que da menos, ¿eh? ¿Por qué será así? ¿Será porque es el complemento? ¿O qué? A ver quién aguanta más o qué. Pero dice el Señor, bástate de mi gracia. Eso me llena. ¿A cuántos lo llena de los hombres esa palabra? Dice, bástate de mi gracia. A mí me llena.
Porque teniendo a Él, dice que lo tengo todo, Señor. Tú me satisfaces todas mis áreas. Porque te tengo a ti, lo tengo todo. Fíjate que esa palabra a mí como me llena bastante. Porque cuando caminas en tus propias fuerzas, nos amargamos. Y que trae el espíritu de amargura. Tú mismo quieres hacer justicia con tus propias manos. Cuando viene ese espíritu de amargura. Tú te quieres defender. Pero el Señor dice, dejar esas cosas a mí. Mía es la venganza. Y no fue lo que le dijo, dice, mía es la venganza. No fue lo que le dijo el ganso a la gansa, venganza. Entonces, ¿verdad? No, de esa venganza no quiere el Señor. Entonces, qué lindo es la palabra cuando nos podemos reflexionar un poquito y dejemos que eso, voy a usar una palabra que rumea, como hacen las vacas cuando comen de todo y después ¿qué? Rumean. Así la palabra del Señor debe ser en nuestro corazón y en nuestra mente, para que podamos ¿qué? Digerir eso poco a poquito, que rumee la palabra en tu corazón y en tu mente. Falta mucho por cambiar, ¿verdad? ¿Amén? Falta mucho por cambiar, pero mira, hay esperanza y bendito el pastor que tiene esperanza. Ay, eso es hermoso. Entonces, wow, hasta dónde nos llega la palabra. Por eso siempre, a veces yo me hago acompañar por 2 señoras o 3, a veces hasta 4. ¿Saben cuál es? Una es Socorro, la otra es Esperanza y la otra Doña Paz. Eso es hermoso. Eso es hermoso cuando tenemos. ¿De a dónde vendrá mi socorro? Dice que mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y otra vez le dice, el reino de los cielos, ¿qué? ¿A un granito qué? De mostaza. Medite en el granito de mostaza un poquitito, un poquitín. Y qué palabra tan sabia, tan grande es. Que si tuviéramos esa fe, dice que trasladaríamos ¿qué? Los montes, ¿verdad? Echaríamos fuera enfermedades y todo tipo de demonios también fuera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tu fe es grande. Y no porque yo la diga, sino porque la palabra dice que si dijéramos a los montes trasládate, se trasladarían. Pero si sembraste esa semilla de mostaza, creció y se secó, no hubo raíz profunda. ¿Tú crees que las aves del cielo van a venir y van a hacer su nido ahí? No, porque está seco, está muerta. Así en nuestras vidas a veces nos secamos, nos morimos, nos dejamos morir lentamente. Así pasa. Pero aquí debemos de aprender mucho sobre la fe en Cristo, cómo es vivir en el reino. Y le dio otra parábola, el 33. Otra parábola le dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Aquí quiero parar un poquito. La levadura sabemos para qué es, eso se infla. Eso lo utilizan mucho los panaderos. Pero dice que escondió y fue leudado.
Pero también aquí nos está hablando de la impureza también que hay en la iglesia. Amén. Aquí nos está hablando claramente de la impureza. Muchas veces poquito chisme o poquita mala doctrina se corrompió. Todo lo que estaba bonito, hermoso, esa masa fue apartada, pero con tantita levadura, ¿también qué? Se corrompió la iglesia. Recuerdo una predicación que trajo la pastora también, donde habló de los 3 tipos de levadura. ¿Sí se acuerdan, pastora? Bien que me acuerdo. Hay una... Sabemos quién tiró por basura todo cuando se dio cuenta que la levadura de él estaba corrompida. ¿Saben quién fue, verdad? Pablo. Porque dice que desechó todo lo que él sabía. ¿Que él era qué? El fariseo de fariseo. Su doctrina estaba ¿qué? Corrompida. Estaba corrompida. Ese es un tipo de levadura que corrompe las iglesias. Segundo, otro tipo de levadura, los saduceos, los que no creían en la resurrección. Es otro tipo de levadura que corrompe también las iglesias. Y no nomás las iglesias, tu corazón, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Otra levadura, la herodiana. 3 tipos de levadura que corrompen. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de levadura que está corrompiendo mi corazón? Amén. Digan no, porque no, mi levadura es buena, va a decir. No. Entonces, ¿qué son 3 tipos de levadura que se corrompe? Tanto el corazón y la mente. Y cuando eso entra en tu corazón, se corrompe todo tu cuerpo. Entonces, el tipo de levadura. ¿Cómo el Señor quiere que nosotros no tengamos ese tipo de mezcla? Cuando hay mezcla, no sirve, porque no es puro. ¿Qué nos dice Éxodo 12:15? Si lo tengo aquí, déjalo busco. Ahora, ¿quién lo tiene? Nadie, ¿verdad? Dice Éxodo 7:15: 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis, que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado del pueblo de Israel. Amén. Éxodo 12:15. Ahí donde entra donde está hablando de la Pascua, de los panes sin levadura. O sea que en el templo del Señor todo debe de ser, sí, contaminación. Todo tiene que ser puro, puro, nada de mezcla. Y podemos seguir leyendo otros capítulos y versículos, pero digo, con esto más que suficiente. Digo, wow, Señor. Me acuerdo mucho lo que decía la hermana Pati en la clase, pues cuánto no hace falta para cambiar. Es largo el camino, pero nada es imposible, porque con nuestros errores el Señor nos sigue esperando. Así como esperó al hijo pródigo hasta que él reconoció que estaba mal y el Señor le cerró los brazos, ¿no? Dice que lo recibió y le dio también la autoridad. Regresemos al primer amor. Regresemos al Padre, que Él nos espera con los brazos abiertos. Con tus errores, con mis errores.
pero es el único en que hay salvación. Así que no corrompamos el reino de Dios con la levadura. El 35 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Eso también nos habla también en Salmo 78, 2, que dice, abriré mi boca en proverbios para revelar las cosas escondidas. ¿A quién? A ti y a mí. Porque las cosas del reino, dice que no es para todo. Muchos son llamados, pero no es para todo. El 37. Respondiendo él le dijo, el que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de este siglo, y los segadores son los ángeles. Bien clarito que dice la palabra, ¿verdad? Bien clara, bien hermosa. ¿Tú de quién quieres ser hijo? ¿Que de quién quieres ser hijo? Es palabra fuerte, ¿verdad? ¿Quieres ser hijo del diablo? Haciendo cosas malas. ¿O quieres ir en el reino? ¿O quieres vivir también como los herodianos? Que ellos eran una levadura, pero ¿qué? Ellos se fijaban mucho en lo económico. Porque ellos vivían como reyes. Ahora como padre también yo me pregunto, ¿qué tipo de semilla eché? ¿Cómo los crié? ¿Cómo se descargaron mis hijos? ¿Qué semilla sembré? Porque el hombre es el que siembra la semilla. La incubadora la mujer. Pero ni el uno ni el otro funciona por sí solo, ¿verdad? Tienen que haber los dos. Como fueron sembrados también los hijos en el campo. Entonces, ¿qué? Hay dos culpables, no nada más uno. Wow. Más que nos toca, ¿qué? Orar y seguir adelante, ¿verdad? El mundo y sus placeres nunca van a pasar, también van a estar ahí, así como la palabra de Dios. Depende de ti, depende de mí. ¿En qué reino queremos estar? ¿En qué reino queremos vivir? Porque tú puedes hacer de tu vida lo que tú quieras, porque tienes ese libre pensamiento de escoger lo que tú quieras. Tú eres libre. O no han escuchado a veces de la boca de nuestros hijos que dicen, es mi vida, déjame vivir mi vida. O no se lo han dicho sus hijos, déjame vivir mi vida, tú ya estás pasado de moda. Pero dice que su palabra dice, jamás pasará. Eso también que le digan a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Sembramos mal? Sí, Señor, sembramos mal, pero seguimos orando y seguimos perseverando para que haya un cambio. Esa es la diferencia.
que como padre reconozca que hicimos las cosas mal, pero que volvemos al Padre en súplica y rogo y quebrantamiento. Porque cuando te quebrantas, también el Señor te recompensa. Y eso la palabra lo dice. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y lo declaro, ¿por qué? Porque la palabra es la que me respalda. Te digo, wow, Señor, tremendas enseñanzas. Tremendas enseñanzas. Y que sigan de generación en generación. Y lo bonito que aquí dice que los segadores son ¿quién? Los ángeles, ¿verdad? Entonces cuando ya vengan los ángeles y empiecen a arrancar, ya no hay vuelta atrás. A donde el Señor te haya dicho, a ese quémenlo, a ese va, al fuego eterno. Y los demás me los apartan para que entren y cenen conmigo al reino de Dios. Pero los demás, quítenlo, porque no sirve. Y lo que no sirve, tampoco edifica. De modo que se arranca la cizaña y se quema en el fuego. Ahí será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Hasta el que sirve de tropiezo, ahí va en la bola también. Ahí es donde le vuelvo a repetir, ahí donde dice la palabra, dice que no entras y ni deja que otro entren al reino, al redil del Señor. ¿Por qué? Porque damos mal testimonio. ¿Eres piedra de tropiezo? ¿O somos piedra de tropiezo? Wow. No queremos estar en esos zapatos en el día final, ¿verdad? Aquí habla también del tesoro escondido. El 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tenía y compra ese terreno. El Señor compró tu vida, Él compró mi vida a precio de sangre, ¿verdad? Por eso es que vendió todo y lo compró. ¿Por qué? Porque Él desde cuando te formó, desde que eras un embrión, el Señor tenía un propósito con tu vida. Y lo sigue teniendo, así seamos niños, seamos viejos. O seamos rete viejos, como quiera, Él nos sigue esperando a que podamos, ¿qué? Acercarnos a Él. Amén. Él nos sigue esperando con los brazos abiertos. Y le dio otra parábola donde habla de la perla. El 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. No cualquier perla, busca buenas, escogidas. Preciosa piedra, ¿verdad? El 46. Que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. El Señor te compró a precio de sangre en esa cruz del Calvario. Ahí, porque eres esa perla preciosa. No eres cualquier perla, eres escogida por Dios. Eres escogida. Por eso dice, yo pagué. Porque tú eres esa perla escondida. Yo pagué el precio ya. Simplemente abre tu corazón y déjame entrar. No lo endurezcas más. Tú eres esa perla, la que yo ando buscando desde hace mucho. Y a veces dice, es que no me quieren. Soy desechado. Eres desechado. Dice, no, búscame a mí primero. O no dice buscar primero el reino de Dios y todo lo demás viene añadido.
Es lo que dice la palabra. Bien añadido. Todo lo demás. Pero buscamos a veces otras cosas, a otras cosas le damos la prioridad y no buscamos el reino de Dios y su justicia. Porque Él es justo para perdonar ¿qué? Pecados. Yo ya pagué ese precio. Y le vuelve a decir la otra parábola todavía a su gente, a sus discípulos y a toda la gente que quiere escucharla. Le habla de la red que lanzó ¿qué? La red y sacó ¿qué? Peces, cantidad de peces, la arrastraron a la orilla y sacaron y empezaron ¿qué? A escoger. Los peces bonitos, los fabulosos, empezaron a echarlos en cesta, lo empezaron a recoger y lo malo ¿qué? Lo tiraban. Entonces habla el Señor también del reino ahí, le hace muchas comparaciones, cómo vivir en el reino, que el Señor te escoge, el Señor te escogió desde el vientre de tu madre, si no estuvieras aquí presente buscando la presencia de Él. Es lo que el Señor quiere, que vengamos a Él con un corazón dispuesto, con un corazón humillado y decir, sí Señor, aquí estoy presente. Te lo voy a leer lo que dice en la red, el 47. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena lo sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cesta y lo malo echan fuera. Así será el fin de este siglo y saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. El 50, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Amén. El Señor es bien específico en esta parábola que le está diciendo. Y te dice a ti también. Nos da una clase cómo es vivir en el reino de los cielos. Y le seguirá dando estas mismas clases a todas las generaciones que vienen detrás de nosotros también. El Señor sigue hablando. El Señor que siga abriendo también esos oídos para que podamos escuchar la palabra que es vida y eficaz. La palabra que regenera, la palabra que sana, la palabra que santifica, la palabra que purifica. La palabra que te da libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? ¿Qué? Hay libertad para que tú puedas expresar y vayas directamente con Él. Por eso fue crucificado, para que no hubiera intermediario entre tú y Él, sino fueras directamente conectado con Él. No necesita que otro ore por ti, aunque sí a veces es necesario, pero no necesita. Dice ahí en tu habitación escondida, habla conmigo, conéctate conmigo y yo también te recompensaré en público. Verás cosas escondidas que son reveladas a ti pueblo mío. Esas son las cosas reveladas que yo te daré como testimonio y como precioso tesoro, como esa preciosa perla, como ese precioso pez escogido, como esa perla escondida en el fondo del mar, como esa semilla de mostaza. Así quiero que veas el reino de los cielos y su justicia, pero búscame a mí primero y todo lo demás viene añadido a ti para que seas rico, no en lo material. A lo mejor eres rico en el espíritu, porque el Señor te va a hacer mirar cosas que nunca imaginaste en tu vida. Así es donde la gente, muchos son ricos en el espíritu, no por lo material, porque cuando te mueras nada de esto te va a llevar. Ni el mejor carro, ni la mejor casa. Ahí queda todo. Tu dinero ahí queda. Todo queda. Y no es malo vivir en riqueza, sino cómo lo distribuyes.
Y Jesús, en el 51, y Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Vuelvo a repetir. Y Jesús le dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y respondieron: sí, Señor, amén. Dos, pero respondieron. Y Jesús dijo: ¿entendieron todas estas cosas? Sí, Señor. Sí, Señor. Viene siendo cuando estamos en un examen ahí y les dice: ¿entendieron? Sí, Señor. Y después codeas al amigo que está a tu lado de tu banca: oye, ¿le entendiste lo que dijo el maestro? Ni papas, pero yo dije que sí. Fíjate que me quedo con la palabra que dice, está en Juan 3:3. Y esa es reflexión para todos nosotros también. Pero en su casa mediten en esto. Aquí está algo bien hermoso. Aquí vemos también, no es Pablo, es otro. A Nicodemo, ¿cómo lo miramos? Dice que él era un maestro, ¿verdad? Se lo leo y después paramos un poquito. Juan 3:3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Le hace una pregunta. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien específico aquí está. ¿Quién era Nicodemo? Era un maestro. ¿Y un maestro qué hace? Instruye, enseña, corrige, da dirección, hace discipulados. Y con ese discipulado muchos terminan la carrera, ¿verdad? Y muchos quedamos a la mitad. Entonces le dijo: tú siendo maestro, ¿no entiendes estas cosas? Wow. Ya te recibiste y no sabes que la planta se debe de regar para que pueda dar su fruto. Se tiene que regar para poder dar el fruto. Así como Pablo dice que todo lo tiró por basura, también Nicodemo tuvo que hacer lo mismo. Todo lo que él había aprendido desde niño, todo lo que había sido instruido, lo tiró también por basura. Porque dice que para entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Y todo lo que tú aprendiste, todo lo que llegaste a hacer, tienes que desecharlo y llenarte del Espíritu Santo. Por eso dice que es necesario nacer de nuevo. Cuando tú ya tienes ese contacto espiritual con Dios, ya eso ya no te lo va a quitar nadie. No lo vas a borrar de tu corazón. Porque es que fue sembrado en ti esa semilla. Esa semilla de mostaza fue sembrado en ti. Ahí lo vas a tener por el resto de tu vida. Y así vengan tropiezos, así quedes solo, pero cuando el Señor está contigo, Él llena todo lo vacío, todo lo llena. Y dice que la palabra, todo lo puedo, ¿qué? En Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. Así que no te sientas solo,
porque al lado está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él merece toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y no te olvides de la palabra, dice que es necesario nacer de nuevo. Todo lo que aprendiste, todo lo que no es de Cristo, todo lo que no edifica, todo lo que no purifica, todo lo que contamina, deséchalo. Los placeres de este mundo van a estar todo el tiempo. Todo el tiempo van a estar ahí a la puerta. Pero el Señor nos da la oportunidad para venir a Él y regresar al Padre como el Hijo pródigo. Reconocer que sin Él no soy nada. Reconocer que es el dador de la vida. Amén. Lo dejo con esa palabra de Nicodemo y los salmistas que pasen para orar y para decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La palabra siempre es viva, la palabra siempre es eficaz, la palabra es la que corrige, la palabra es la que llena el vacío de cada uno de nosotros. Así que la pregunta es, ¿en qué reino queremos nosotros vivir? Esa es la pregunta. Llévatela en tu corazón y en tu mente y dile, Señor, ¿quiero estar en tu reino o quiero estar en el reino del enemigo? Dice que el reino del enemigo es el ¿qué? El diablo, ¿verdad? Lo dice clarito. Y el reino de Dios es diferente. El reino de Dios es el que purifica, el que santifica, el que te saca del hoyo, es el que respalda cada palabra tuya, es la que te cura, es la que te sana. Dice, si ellos no oyen con sus oídos ni entienden con su corazón, dice, vuélvanse a mí. Hay una promesa en Isaías, dice, ¿y yo qué? Los sanaré. Es el Señor quiere que nosotros vengamos a Él para que seamos ¿qué? Sanos. Y cuando hay sanidad en tu corazón, todo tu cuerpo también está limpio. Amén.